Bienvenidos a esta otra noche de terror. Y si la estoy grabando de día, porque la estoy grabando en otro momento. No, pero ya saben, estos viernesitos en la noche que se publica esto son para que se traigan un tecito helado, si hace calor, un cafecito o un tecito, ya saben lo que quieran, se relajen, respiren, apaguen la luz y escuchen. Y no es para robarle el logo no se llama logo, ¿cómo se llama? Eslogan. No es para robarle el eslogan a nadie. Y nuestro tema del día de hoy es historias de Asia. El color rojo. Han Eul era una hermosa joven que había empezado a dar clases en una escuela preparatoria. Desde el primer instante llamó la atención de sus alumnos varones debido a su juventud y belleza. Sin embargo, ella no estaba ahí para hacer otra cosa que no fuera educarlos a pesar de su dulce apariencia, pues por dentro era una mujer severa que no toleraba los errores. Su presencia causó profunda impresión en Kwan, un adolescente tímido que rápidamente se enamoró de ella. Cuando su alumno le confesó sus sentimientos, Han Eul no solo lo rechazó cruelmente, sino que se propuso humillarlo en clases para que olvidara esos estúpidos sentimientos. Así fue como comenzó un verdadero infierno para Kwan. Cada vez que se equivocaba en sus lecciones o reprobaba un examen, su profesora lo ponía en evidencia delante de toda la clase, recalcándole lo inútil que era o leyendo sus errores en frente de sus compañeros, quienes reían sin misericordia. Pero por más que se esforzaba en hacerlo sentir mal, ella podía sentir sus ojos en todo momento, que la observaban con anhelo y amor. Eso la hacía sentir furiosa. Un día, Kwan no fue capaz de seguir soportando el desdén de su maestra, ni el acoso de sus compañeros, que lo atormentaban con su consentimiento. Subió al tejado de su casa y saltó, muriendo al instante. Cuando las autoridades escolares informaron a la clase de su fallecimiento, los chicos se quedaron horrorizados, excepto Han Eul, quien con suma frialdad sacó su lista de asistencia y tachó el nombre de Kwan con una brillante línea de color rojo. «Bueno, dejemos de perder el tiempo, vamos a iniciar con la lección de hoy», dijo a sus estudiantes como si la muerte del muchacho fuera algo completamente normal. Esa tarde, Han Eul se quedó en el colegio hasta tarde corrigiendo exámenes. Cuando salió ya se había hecho de noche. Fue por eso que le extrañó ver a un chico vestido con el uniforme de la escuela de espaldas a ella mirando por un ventanal. Era demasiado tarde para que un alumno siguiera en las instalaciones. «Jovencito, ¿qué estás haciendo aquí?». No hubo respuesta. Han Eul se acercó autoritariamente. «Le acabo de hacer una pregunta. Responda si no quiere que vaya por el director». Bruscamente lo tomó por el hombro y lo obligó a darse vuelta. Entonces soltó un grito de horror. El rostro pálido y ensangrentado de Kwan se reveló ante ella. Su expresión era vacía y su cara yacía atravesada por una grotesca línea roja. Cuando los conserjes escolares encontraron a Han Eul, ella yacía en el piso gritando como loca y señalando hacia un rincón vacío del pasillo. Era tanta su histeria que tuvo que ser internada en un hospital mental, y a cada persona que iba a visitarla, ella contaba la misma historia. Había un adolescente con el rostro pintado de rojo que no dejaba de seguirla a donde quiera que fuera. Esta historia está basada en una leyenda popular de Corea. Okiki. Eikichi Suzuki era un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año de 1918 y transitaba por la calle Tanuki-Koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, que solo tenía 2 años.
Al parar en una tienda, reparó en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. A Eikichi le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió, Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante, llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente, la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo, y al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar, su familia dispuso los funerales pertinentes y cremaron su cuerpo. Cuando volvieron a reparar en la muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así, todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde, la mamá de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable al fenómeno. Consultaron con un sacerdote sintoísta, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había querido en vida, y al rezarle con frecuencia, sus familiares mantenían vivo el recuerdo del mismo. Decidieron llamarla entonces igual que a la niña y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban, el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que aferrándose a la muñeca le impedían el privilegio. En 1938, los Suzuki se presentaron en el templo Manneji, el lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradoras leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño más allá de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y tal vez en el fondo, ella lo es. Satoru Kun. Este es un juego muy sencillo. Usas un teléfono distinto para llamarte a ti mismo, y una vez que pronuncias las palabras de invocación, la magia comienza. Shinji nunca se había considerado miedoso cuando se trataba de leyendas urbanas. Además, en aquel momento necesitaba conocer respuestas. De modo que tomó en sus manos el teléfono de prepago que le había prestado uno de sus colegas, marcó cuidadosamente su propio número telefónico y esperó a que el aparato pusiera el tono de marcar. Su smartphone no tardó en sonar en su bolsillo. Shinji lo sacó para contestar y mencionó las palabras de rigor en el ritual. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor ven. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, muéstrate ante mí. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, respóndeme si estás ahí. Se quedó un segundo escuchando y luego rápidamente colgó el celular y lo apagó. Ahora solo quedaba esperar. Shinji nunca pensó que se vería involucrado en un juego como aquel, fuera real o no. Últimamente las cosas no habían ido bien en su vida. Sus padres acababan de separarse y no le pasarían más dinero para terminar de costear su último año en la Facultad de Leyes, una carrera que de cualquier modo nunca le había gustado. La había elegido por ser la opción más segura, pero como futuro abogado era mediocre y odiaba todo lo que tuviese que ver con los juzgados. La semana pasada, el médico le había diagnosticado un tumor cancerígeno en el estómago, el cual no sabía si podrían extirpar con éxito. No se lo había comentado a sus padres. La vida de Shinji se había quedado en puntos suspensivos,
a la espera de peores noticias, si es que aún había algo que pudiera empeorar. De pronto, su teléfono sonó y él sintió un escalofrío, recordando que acababa de apagarlo. Con la mano temblorosa, lo tomó para contestar, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, una voz desconocida le habló al otro lado de la línea. Sonaba como un niño pequeño, pero tenía algo que lo hizo estremecerse. «Te veo en tu habitación». Shinji contuvo la respiración cuando el aparato sonó de nuevo y la misma voz le volvió a hablar. «Estoy cerca de ti». 3, 4 llamadas más le pusieron la carne de gallina. El espíritu se encontraba cerca, pero Shinji no veía a nadie. Contestó de nuevo el teléfono sintiendo otro escalofrío. «Estoy detrás de ti». Había llegado la hora. Era el momento de hacer la pregunta. ¿Voy a morir? Sí. Shinji miró con horror por encima de su hombro y un rostro fantasmal le devolvió una insana sonrisa. Gritó, con todas sus fuerzas gritó, inundado de un terror que tomó por sorpresa a los vecinos. Pero cuando acudieron a su apartamento, no quedaba rastro de él. Satoru-kun es una de las leyendas urbanas más famosas de Japón, que cuentan que puedes invocar a un demonio haciendo exactamente lo mismo que hace Shinji en este creepypasta. No lo sé, yo no recomendaría que lo hicieran porque, bueno, si son miedosos o algo así, estuvo a punto de morir esta cámara, pero bueno, si son miedosos o algo así, la verdad no recomendaría que lo hicieran porque pues el cerebro es canijo, ¿no? Entonces te puede dar un paro cardíaco del miedo a nada, puede que no haya nada ahí. Entonces sí, son divertidos algunos juegos y todo, pero si eres muy miedoso o muy aprensivo, no lo hagas, ¿va? Inunaki, la aldea maldita. Ichigo salió del auto frustrado y se mesó el pelo. Se suponía que aquel viaje a las montañas fuera una escapada idílica para él y su novia, Sakura. Pero en lugar de eso, habían terminado perdidos en quién sabe dónde. No reconocía ninguno de aquellos parajes, y para colmo, el coche había dejado de funcionar. «Vamos a pedir ayuda a ese pueblo que se ve a lo lejos», propuso la muchacha, señalando los tejados en los que no había reparado. «A lo mejor alguien ahí nos puede reparar el carro». Ella e Ichigo se dirigieron hacia el poblado, pensando que no debían haber salido de Tokio. Nada más llegar a la puerta que resguardaba aquella extraña aldea, se toparon con un cartel deteriorado por el paso del tiempo que advertía lo siguiente. «Las leyes constitucionales de Japón no tienen valor aquí». Aquello les inquietó y se miraron. «No tenemos más remedio que entrar», dijo Ichigo. «Seguro no es nada». Se adentraron pues en las calles, mirando a su alrededor con desconfianza. Las casas estaban descuidadas y todo en general tenía un estado lamentable. Un olor nauseabundo que no supieron identificar brotaba de alguna parte. Parecía como si el tiempo hubiera detenido en aquel lugar. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. En vez de un pueblo rural contemporáneo, parecía una aldea feudal de hacía siglos. Algo andaba mal allí, pero no sabían explicar qué era. ¡Oh, por Dios! Sakura lanzó un grito aterrado al ver a un hombre que andaba por la calle. Arrastraba consigo un brazo humano y recién cercenado cubierto de sangre. Ichigo lo miró horrorizado y luego reparó en que una puerta se abría cerca de ellos. La mujer de la casa los miró fijamente. Sonrió y echó a andar hacia ellos con un hacha en la mano. Ambos corrieron sintiendo que le seguían. 2, 3 personas, toda una multitud que reía de un modo malsano. Comenzaron a gritar pidiendo auxilio hasta llegar a una construcción de considerable tamaño, una especie de templo derruido. Ingresaron y un hombre desconocido les dio la bienvenida. Aunque sus ropas estaban gastadas, hablaba con educación y poseía unos modales exquisitos. «¿Quién es usted?», preguntó Ichigo. «Soy el último miembro del clan Inunaki, alcalde de este pueblo».
Hacía mucho tiempo que no recibíamos visitas. Por favor, ayúdenos, suplicó Sakura. Tenemos que salir de aquí. ¿Salir? Nadie sale de aquí, niña. Son pocos los que son capaces de dar con este sitio, y ustedes dos tienen una pinta muy sabrosa. El hombre sonrió de un modo perverso. Como bien deben saber, aquí no existen las leyes, ni las del hombre ni las de Dios. La gente del pueblo comenzó a entrar con armas diversas. Todos vestían harapos y estaban manchados de sangre. ¡Bienvenidos a la aldea Inunaki! Ok, esta historia está basada en una leyenda japonesa, la leyenda de la aldea Inunaki, que es un pueblo, una especie de pueblo que siempre como que cambia de lugar, por eso no se puede encontrar fácilmente, donde sus pobladores cometen actos terribles de canibalismo, incesto, toda la podredumbre social que se les ocurra. Kashima Reiko. Kashima Reiko es una de las leyendas más populares y terroríficas de Japón, y habla sobre un fantasma que no puede encontrar descanso eterno debido al modo tan violento en que murió. Cuenta la historia que Reiko, una mujer muy hermosa, vivía en la isla de Hokkaido, posiblemente en la ciudad de Sapporo. Una noche salió de casa. La historia no especifica el motivo. El caso es que la muchacha, al ir de regreso, se topó con un grupo de hombres que estaban bebiendo en la calle. Estos, al verla, empezaron a seguirla gritándole todo tipo de obscenidades. La muchacha, aterrada por lo que pudieran hacerle, echó a correr hacia su domicilio, pero no fue lo suficientemente rápida. Los sujetos le dieron alcance en cuestión de minutos y uno de ellos la jaló del cabello, tirándola al suelo. Allí, en medio de risas y lujuria, procedieron a arrancarle la ropa para aprovecharse de ella. Reiko luchó con todas sus fuerzas, recibiendo a cambio una espantosa paliza que la dejó indefensa ante aquellos infelices. La usaron como quisieron, y una vez que se hubieron saciado, se alejaron riendo y dejándola a su suerte. Malherida, Reiko pidió ayuda, pero no acudió nadie. Trató de levantarse y se dio cuenta de que solo el esfuerzo para ponerse en pie le provocaba un agudo dolor. Sus atacantes habían abusado de ella tan salvajemente que tenía heridas internas. Como no tenía fuerzas para caminar, la joven se arrastró dolorosamente hasta la vía del tren que había cerca, esperando que alguien la pudiera ver. A medio camino cayó desvanecida en medio de los rieles. No advirtió que el tren venía a toda prisa. El vehículo le pasó por encima, cortándole en dos y desprendiendo sus piernas. Reiko murió sin que nadie supiera de sus agresores. Desde entonces, se dice que vaga sin descanso por el mundo buscando sus preciosas piernas. Se aparece únicamente en los baños de las casas y las escuelas, después de medianoche y cuando siente que hay alguien. Si te atrapa en el baño, la verás arrastrarse hacia ti sobre sus brazos, dejando un rastro sanguinolento en el suelo que escurre desde su torso. Entonces te hará una simple pregunta. ¿Dónde están mis piernas? No responder o hacerlo incorrectamente podría provocarte una muerte espantosa. Así que tienes que decir lo siguiente. En las vías de Meishin. Esa es la contestación correcta. ¿Quién te dijo eso? Puede preguntarte ella. Me lo dijo Kashima Reiko. Eso es lo que tienes que responder. Tras esta breve conversación, el espíritu debería dejarte en paz, pero en caso de que te pregunte si conoces su nombre, nunca debes decir Kashima. La respuesta adecuada es Kamen Shinin Ma, que se deriva de 3 palabras. Kamen, que quiere decir máscara, Shinin, que es persona muerta, y Ma, que es un demonio. Todo esto es en lo que ella se ha convertido ahora, y reconocerlo te librará de una muerte segura. Kagome. Dicen que en un bosquecillo remoto de la prefectura Shimane de Japón,
yace un orfanato abandonado que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de albergue a varios niños huérfanos. Su presencia allí, sin embargo, no se debía a la actitud desinteresada del gobierno. En realidad, científicos alemanes habían hecho un trato para poder experimentar con ellos en secreto en 1942. No podían hacerlo en Alemania, pues temían levantar sospechas y manchar la reputación de su país. Estos especialistas estaban convencidos de haber encontrado el secreto para la inmortalidad en un área específica del cerebro, la cual designaron como interruptor mental. Cuando el interruptor mental era extirpado de la cabeza de una persona, ésta podía conservarse joven y vivir para siempre. Con motivo de extraerlo, todos los niños fueron sometidos a operaciones que les dejaron cicatrices en la cabeza. Algunos adultos, vagabundos y gente sin hogar también pasaron por dicho procedimiento, siendo enterrados en las cercanías al no poder sobrevivir al quirófano. Tras varios intentos por llevar a cabo cirugías exitosas, los niños despertaban en las mismas sin presentar modificaciones de ningún tipo en su personalidad, aparentemente. Delante de los científicos se comportaban como chiquillos educados y tranquilos, pero una vez que eran dejados a solas con sus cuidadores, la pesadilla comenzaba. Los pequeños eran huraños y agresivos, desafiantes y problemáticos en todos los aspectos. Tomaron por costumbre jugar un popular juego llamado Kagome Kagome. Este consiste en que todos los niños formen un círculo tomados de la mano, mientras uno de ellos se ubica en el centro. A continuación, mientras los demás van girando, tiene que mirarlo fijamente y tratar de asustarlo haciendo muecas y caras horribles. Si el chiquillo del centro se asusta, claramente pierde. Cuando los chicos del orfanato se ponían a jugar Kagome Kagome, sus cuidadores juraban que sus rostros se volvían demoníacos y sumamente perversos. Uno de ellos, al ser convencido por los pequeños de colocarse en el centro, enloqueció de miedo al ver cómo sus caritas angelicales se distorsionaban en semblantes repletos de maldad. Aquello no podía ser natural en ningún ser humano. Lo más aterrador sobre ellos, precisamente, es que aunque por fuera se veían normales, por dentro su forma de ser era retorcida. Y si uno les miraba con atención suficiente, podía descubrir las cicatrices entre su pelo que evidenciaban lo que les había ocurrido con anterioridad. Muchos cuidadores renunciaron de manera inesperada debido a estas malévolas criaturas. Cuando la guerra concluyó, todos los trabajadores del orfanato abandonaron la institución. Jamás se supo lo que ocurrió con los niños, si fueron reubicados o llevados con familias adoptivas. Hay quienes dicen que hasta el día de hoy siguen viviendo ahí. Nunca envejecen a causa de los experimentos a los que fueron sometidos, pero hace mucho tiempo que dejaron de ser niños. Si te atreves a jugar con ellos, debes tener cuidado de mantener la compostura. Puede que pierdas la cabeza al ver lo que son realmente. El último cliente. Hoshino puso el taxímetro en 0 y se dispuso a dar una última vuelta por aquel barrio concurrido en la ciudad de Tokio. Cuando uno llevaba tanto tiempo conduciendo en las calles, no había prácticamente nada que pudiera sorprenderlo. A esas horas había presenciado todo tipo de escenas. Tipos que salían borrachos del karaoke o bares, muchachas que salían de fiesta escondidas de sus padres o que se dedicaban a la vida galante, y de vez en cuando algún tipo extraño. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de ocurrir esa noche. Hoshino se internó en un callejón para recoger a un hombre que desde un portal luminoso de un establecimiento de mala muerte le había hecho una señal. No pudo verlo bien por la gruesa gabardina que llevaba encima y como el cuello alzado le tapaba buena parte del rostro. No obstante, como era el último cliente de esa noche y el horario lo permitía, sabía que estaba a punto de ganarse una buena pasta. ¿A dónde lo llevo, jefe?, le preguntó, poniéndose en marcha para salir del callejón. Tras una extraña pausa,
El sujeto le habló con voz gutural. No te preocupes por la dirección. Yo te indicaré cómo llegar. Muy extrañado por esa contestación, Hoshino se limitó a permanecer con la mirada puesta en el camino, sin atreverse a mirar al pasajero a través del espejo retrovisor. Había algo en su voz y en su apariencia que le causaba escalofríos. Condujo pues hasta las afueras de la ciudad, y aunque el taxímetro se había disparado, había algo en aquel recorrido que a él no le gustaba nada. Hacía un buen rato que el hombre del asiento trasero se había callado y el sendero se encontraba muy oscuro. Jefe, ¿ahora hacia dónde?, preguntó, esperando escuchar alguna otra instrucción del extraño. Tal vez tuviera que llegar a una cabaña o algo por el estilo. Hoshino miró por sobre el hombro y se llevó una sorpresa al ver que el hombre no estaba. No había rastro de él en el vehículo. ¿Cuándo se había bajado y cómo? Si en ningún momento había detenido el coche. Ahora, lleno de miedo, Hoshino devolvió la vista al frente justo para darse cuenta de que se dirigía a un voladero. El taxista frenó violentamente y el carro derrapó contra el suelo, resbalando hasta quedar justo en la punta del precipicio. A duras penas, Hoshino consiguió ponerse en marcha atrás y se devolvió por donde había venido hasta encontrarse a salvo de nuevo en las calles de Tokio. Desde entonces, nunca volvió a trabajar a altas horas de la noche. Tenía miedo de encontrarse de nuevo con aquel tétrico hombre. En Japón existe esta leyenda de que los taxistas tienen que tener cuidado con su último cliente, me refiero al horario nocturno, digamos, porque él los va a llevar hasta su muerte. Hitobashira. En la época feudal de Japón era importante construir viviendas y muros que fueran resistentes a los embates del clima y también a la invasión de enemigos que quisieran entrar. Los daimyo eran señores y dueños de numerosas tierras en las cuales tenían a su servicio a decenas de campesinos. Oshizu era una mujer muy humilde que había nacido ciega. Se dedicaba a labrar la tierra como podía y a recoger lo que brotaba de ella. Su marido había muerto hace mucho tiempo y vivía sola con un hijo en la más profunda miseria. Un día escuchó que los obreros que estaban levantando el castillo Maruoka, en donde habitaría el daimyo, estaban teniendo problemas para que los muros se mantuvieran estables, así que decidió presentarse ante él. «Mi señor», le dijo, «si me lo permite, yo le ofrezco mi vida para tranquilizar a los malos espíritus que están impidiendo la construcción de su fortaleza. Sacrifíqueme, pero prométame que a cambio, cuando yo muera, usted tomará a mi hijo a su servicio y lo llevará a vivir a su casa». El daimyo se lo prometió y la pobre mujer fue encerrada viva en uno de los pilares que levantarían el palacio. Desde entonces no hubo ningún obstáculo que le impidiera convertirse en uno de los más imponentes de la región. Pero el daimyo olvidó su promesa y no fue a buscar al hijo de la campesina. De un momento a otro, unas lluvias torrenciales comenzaron a asolar sus tierras, ahogando sus cosechas y matando a sus animales. Eran las lágrimas de Oshizu, que afligida por ver a su hijo dejado a su suerte, había desatado una gran inundación. Cuando lo ocurrido llegó a saberse en otros feudos, se dice que los señores medievales adoptaron la macabra práctica para conseguir que sus edificios fueran los más resistentes. Tomaban a campesinos enfermos o al azar, a los que dejaban atrapados dentro de pilares, donde morían lentamente sin recibir la luz del sol. Otros eran enterrados en fosas que se cavaban justo debajo de la entrada a las grandes viviendas de los daimyo, garantizando que su portal siempre fuera respetado. Una ola de terror se había desatado entre las clases inferiores, pues nunca tenían manera de saber quién sería el siguiente elegido para tan terrible sacrificio. Hitobashira es una leyenda de terror japonés que circula desde hace mucho tiempo, que afirma que las viejas construcciones son de hecho tan resistentes justamente por esta práctica de lapidar a las personas en sus pilares. Si bien se cree que esta es una falsedad desde el inicio,
Mucha gente afirma que esta práctica sigue hoy más viva que nunca. Más viva que nunca. Las autoridades se aprovechan de gente sin hogar para llevar a cabo este tipo de ofrendas. En Japón, uno nunca sabe si el edificio en el que vive o donde trabaja tiene encerrada alguna pobre alma. El juego de Daruma-san. Lo que te voy a decir es algo muy serio y una vez que comprendas cómo es este juego, recae en ti toda responsabilidad a la hora de intentarlo o rechazarlo. En Japón, los jóvenes comentan muchísimo este oscuro ritual para atraer a un espíritu siniestro. El juego de Daruma es una leyenda urbana que a nadie le gustaría vivir en carne propia. Sin embargo, de vez en cuando no faltan los que cometen la equivocación de aceptar el desafío. La historia cuenta que Daruma era una joven que murió ahogada en la bañera. Se encontraba lavando su cuerpo cuando resbaló en el agua y se golpeó con el borde de la tina. Se pegó tan fuerte que se sacó un ojo en el proceso. Inconsciente y malherida, la muchacha se despertó muerta y desde ese entonces se dedica a vagar entre nuestro plano y el del más allá, a la espera de que alguien la invite a entrar de nuevo. Ahora, este es el juego. Recuerda que solo tú serás responsable si eliges formar parte de él. Es importante que tengas una bañera en casa y que lo hagas por la noche, asegurándote de que el baño quede completamente a oscuras. Quítate la ropa y sumérgete en la tina. El agua debe estar fría para cumplir a la perfección con el ritual. Enjabona tu cuerpo como lo haces cuando te bañas normalmente y repite en voz baja las siguientes palabras. Daruma, ven, Daruma, ven. Si todo sale bien, escucharás ruidos en la entrada de tu baño, seguidos de un brusco golpe que te hará saltar. No te asustes, es una escena de la muerte de Daruma que se está repitiendo ante ti. Mantén la compostura y sigue llamándola, limpiándote como si nada ocurriera. Tal vez la sientas recargar su cabeza contra tu hombro. En este momento, debes sujetarte muy fuerte y salir del agua, cuidando de no resbalarte. Ella intentará hacer que suceda, eso te lo aseguro. Seca tu cuerpo con tranquilidad y camina fuera del baño. En cuanto haya salido, el juego habrá dado inicio. Daruma te seguirá las siguientes 24 horas a donde quiera que vayas, sin darte tregua. Tu objetivo es el de evitar que te alcance. Para lograrlo debes mirar constantemente sobre tu hombro, que no te sorprenda verla cada vez más cerca de ti. Si sientes que está a punto de alcanzarte, pronuncia la palabra tomaré, que en japonés quiere decir detente. Esto te permitirá ganar algo de tiempo para alejarte lo más que puedas, antes de que Daruma vaya de nuevo tras de ti. El juego termina en cuanto hayan pasado las 24 horas establecidas. Luego de este lapso, tienes que decir en voz alta la palabra kita, que en la cultura de Japón equivale a un movimiento de karate que simbólicamente se usa para cortar lazos. ¿Y qué sucede cuando Daruma-san logra alcanzar a alguno de sus jugadores? Eso es algo que no nos conviene averiguar. Akamanto. El Instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos y un montón de actividades extracurriculares y canchas enormes junto a su propio auditorio escolar. Pero como suele ocurrir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas, rumores inventados probablemente por los alumnos de último año para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante el receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar por una razón que ella no recordaba, pero odiaba que el resto estuviera tan repleto a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo, y mientras se sentaba sobre el inodoro, no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares de la escuela, la del fantasma Akamanto. Akamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno, solo ocurría.
Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta: ¿papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar tu vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta que los hacía desangrarse hasta morir, con las ropas revueltas de un color carmín al igual que su sangre. En cambio, los que elegían azul eran estrangulados por Acamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida, probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser era rechazando todo cuanto ofreciera. Acamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras una tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes habían afirmado haberse encontrado con Acamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad del curso, en realidad habían sido arrastrados por Acamanto al infierno. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Vaya tontería, dijo ella sonriendo. Un silencio total se apoderó del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces, una voz que la paralizó por completo le hizo una pregunta: ¿papel rojo o azul? Y bueno, esas son nuestras 10 historias del día de hoy. Espero que les haya gustado, que algunas les hayan llamado la atención. Son muy curiosas, unas son más conocidas que otras. Me llama la atención, por ejemplo, esto que surgió de los japoneses de hacer juegos macabros. En fin, esto de los juegos macabros viene desde antes, ¿no? Desde el juego de los lápices o la ouija, digamos, pero estos juegos de los japoneses van un pelito más allá, ¿no? Siempre son un poco más, no sé, más de miedo. Entonces, en fin, si les gustó, ya saben, pónganme un comentario, denle like, suscríbanse, por favor, me harían un súper favorzazo. Activen la campanita para que sepan cuando subimos actualizaciones y yo los veo en el próximo video. Bye. Que lo observaban con anhelo y amor. Ya. Que lo observaban con anhelo. Ya basta. Sí, me he visto la historia en algún lado. México, país donde si hablas bien de alguien te dicen ya chúpasela. ¿Qué? Nunca me han dicho eso. Bueno, yo soy niña. Mátale un pollo, me han dicho a mí. Inunaki, la aldea maldita. No era Nonaki. Inunaki. Ichi, Ichigo.